Estimadas y estimados, esta es la clase número 33, cuyo objetivo es analizar y evaluar el debate sobre el sueldo mínimo. Vamos a ver algunos conceptos al respecto. El sueldo mínimo. ¿Qué es el sueldo mínimo? El sueldo mínimo es la cantidad mínima que recibe un trabajador por ley y lo establece el Estado. Pero sobre este tema del sueldo mínimo y también el porcentaje de la cantidad del sueldo mínimo, o si debe o no debe existir un sueldo mínimo, hay diferentes cuestionamientos al respecto. Existen diferentes visiones sobre el sueldo mínimo, una que está a favor y otra que está en contra del sueldo mínimo. Vamos con lo siguiente. La primera es la visión que no está a favor de un salario mínimo. La visión que no está a favor de un salario mínimo. La visión en contra del salario mínimo. ¿Qué es lo que plantean ellos para estar en contra del salario mínimo? En primer lugar, dicen que perjudica a las personas que quieren trabajar. Si se sube el sueldo mínimo, se opta por despedir a trabajadores, aumentando el desempleo, lo que pone en riesgo el empleo e impide avanzar a quienes quieren trabajar, porque no los pueden contratar por culpa del salario mínimo, afectando sobre todo a los más jóvenes y a los migrantes. También el salario mínimo, argumento en contra del salario mínimo. ¿Qué provoca esto? Provoca el quiebre o cierre de pequeñas empresas y estanca el emprendimiento. Si una persona, ¿cierto?, tiene una muy buena idea, no la puede realizar porque al querer emprender se va a ver estancado por el sueldo mínimo, porque va a tener que pagarle cierta cantidad a trabajadores, si no, no va a poder tener empleados. Puede haber casos de que pagar muchos sueldos mínimos, pensando en alzas fuertes, porcentajes altos que aumentan el sueldo mínimo, bruscamente podríamos también señalar, pueden provocar que se supere la productividad y haya, por lo tanto, quiebra de empresas. Se estanca el emprendimiento. Y esto provoca que a largo plazo el desempleo baje muy lentamente, ¿cierto? Por ejemplo, vemos un alza del sueldo mínimo aquí y va absorbiendo, ¿cierto?, las empresas a los trabajadores sin empleo y el desempleo va bajando paulatinamente, muy lentamente, según este argumento en contra del salario mínimo. Importante eso. También otro elemento que plantean las personas que están en contra del salario mínimo es que provoca una reducción. ¿En qué cosa? Viendo el reloj. Una reducción en la jornada laboral. Eso implica que se va a comenzar a contratar por horas, sin un contrato formal, con lo que a largo plazo el trabajador va a ganar menos que el salario mínimo impuesto por el Estado, según la visión en contra del salario mínimo. Otro elemento más que plantean los que no están conformes con las leyes de salario mínimo es que el incremento del salario mínimo trae costos. Esto, si sube el salario mínimo, sube los precios. ¿Qué está pasando ahí? Exactamente. Se está dando un fenómeno conocido en economía como inflación. Por lo tanto, se reduce el poder adquisitivo. Ya, tengo una cantidad. Me suben el sueldo mínimo, pero suben los precios. Y si suben el sueldo mínimo, van subiendo los precios. Y así sucesivamente. Entonces eso provoca que se reduzca el poder adquisitivo y la renta real aumenta, lo que recibe directamente el trabajador. Por ejemplo, la cantidad de billetes que puede recibir, que él los toma. Pero aumentan los precios del consumo por la inflación. Y eso se llama ilusión monetaria. Puedo tener un fajo de billetes, pero en realidad no valen tanto por la inflación.
sobre los argumentos del salario mínimo. En contra del salario mínimo. No a favor del salario mínimo. También hay algo falso que mencionan las personas que están en contra del salario mínimo. Dicen que no es cierto que sin un salario mínimo habría salarios de miseria. Ellos dicen que es mentira que los empresarios, no es cierto que los empresarios no van a querer pagar lo menos posible. Al contrario, ellos dicen que los empresarios van a competir por mano de obra. Por lo tanto, habría más emprendimientos, más empresas, ¿cierto? Más empleabilidad, ya que no los trancaría el salario mínimo. Entonces los trabajadores serán buscados y con esto los salarios van a tender a aumentar por la ley de oferta y demanda. Los salarios van a ir aumentando de acuerdo a la ley de oferta y demanda para el mercado laboral. Otro argumento en contra del salario mínimo es que al aumentar los salarios, oferta y demanda, por esta dinámica, va a haber incentivos. ¿Incentivos a qué? Incentivos a mejorar la productividad y mejor capital humano, porque sucede de que se va a preponderar y a buscar importancia en la especialización. Se paga por capital humano, por la fuerza especializada del trabajo. Por lo tanto, la especialización aparecería como un incentivo si es que no hubiera salario mínimo. Además, la especialización del trabajador ayuda a la negociación y la paga va a ir en aumento. Por ende, la paga va a ser mayor de acuerdo a la oferta salarial que exista. Por ejemplo, un electricista, un mecánico, un ingeniero, un docente van a querer tener los empleadores, ¿cierto? Y ellos, los empleados, sea un electricista, mecánico, un ingeniero, un docente, se irán donde mejor les paguen y se van a especializar, porque al especializarse van a poder ganar más dinero en otros lugares que le ofrecen más por la especialización. O se especializan para seguir trabajando en la misma empresa donde están, para que les paguen más. Entonces se valora eso. Pero el salario mínimo tranca ese tipo de dinámicas, porque aquí se compite por la mano de obra, se compite por los trabajadores. Importante, el trabajador verá, ¿cierto?, en el mercado laboral, mejores ofertas salariales. Y por ejemplo, querrá irse de una empresa a otra, pero el empresario va a negociar su retención. Por lo tanto, los, entre comillas, salarios mínimos de cada empresa van a estar fijados y regulados por los contratos colectivos. Y esto va a provocar que los sindicatos se fortalezcan y su poder de negociación sea cada vez más fuerte. Porque si me quiero ir a otra empresa, no, pero negociemos, lo retengo. ¿Y por qué retienen al trabajador? Por la especialización. Porque aquí lo que vale es la especialización, importante para la productividad. Entonces aumenta el poder de los sindicatos y su poder de negociación. También, otro argumento en contra del salario mínimo es que sucede esto. Afecta a los más jóvenes y a las personas con menos experiencia el salario mínimo. Cuando hay salario mínimo, las empresas lo que hacen es buscar personas con experiencia. Cuando no hay salario mínimo, según las personas que apoyan que no haya salario mínimo, las empresas buscan especialización y no experiencia. Por eso el salario mínimo afectaría hacia los jóvenes y personas con menos experiencia, el salario mínimo. Los empresarios, donde hay salario mínimo, buscarían más experiencia que especialización. En cambio, sin salario mínimo, no les queda otra a los empresarios que ofrecer ciertos salarios que van a tender a ser más altos que el salario mínimo de algunos países,
debido a que van a competir por los trabajadores. Y recuerden el tema del contrato colectivo y además se van a ir fortaleciendo los sindicatos. Países sin salario mínimo al año 2020. Suiza, Singapur, Islandia, Italia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y Austria. Esos son los argumentos para estar en contra del salario mínimo. Ahora, por último, esto es lo que se van a encontrar en los países donde hay salario mínimo, según las personas que apoyan que hay que terminar con el salario mínimo. Puros contratos de trabajo que dicen se busca experiencia, se busca 3 años de experiencia, se busca 5 años de experiencia. Entonces llega una persona pidiendo empleo y dice tengo capacitación, tengo maestría, soy especialista en esto, por ejemplo, en ingeniería en alimentos. Y le preguntan, ¿pero tiene experiencia? Entonces eso es lo que hace y tranca el salario mínimo. Y por eso hay argumentos que acabamos de mencionar que están en contra de este salario. En contra del salario mínimo. Continuamos. Ahora las visiones a favor del salario mínimo. Personas que están, siento este debate, contra ahora las personas que están a favor del salario mínimo. Que es bueno el salario mínimo. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los argumentos para decirte por qué estamos a favor del salario mínimo? Lo siguiente. Primero, buscar equidad y justicia social para reducir ¿qué cosa? La desigualdad. Se reduce la desigualdad con el salario mínimo. Ayuda a sustentar las necesidades básicas de las familias. Las familias comprarán, tendrán asegurado un dinero para el consumo, aumentando su poder adquisitivo y por ende aumenta la demanda. Y esto beneficia la oferta de producto. Entonces, si que hay más demandante, producto del salario mínimo, que tengo poder adquisitivo real para comprar, va a aumentar la oferta, por ende. Segundo argumento que podemos mencionar, que muchos empresarios van a querer bajar al máximo sus costos a lo menos posible. Entonces, el salario mínimo, ¿no es cierto? Muy contenta y la persona con su salario mínimo, lo que hace esto, protege, impide que se toque el ingreso de los trabajadores, impide eso. Entonces, como el empleador quiere minimizar los costos sin salario mínimo, ¿cierto? Los salarios tenderían a bajar y llegarían a salarios de subsistencia, según este argumento a favor del salario mínimo. También tenemos lo siguiente, a favor del salario mínimo, es que ayuda el salario mínimo a que si un trabajador quiere irse de una empresa a otra, sabe que tiene un mínimo que le van a pagar. Tiene un mínimo. Da lo mismo donde vaya, siempre sabe que hay un mínimo donde le van a pagar, que es el salario mínimo. Además, no debe estar preocupado por su especialización, sino por su experiencia laboral. Lo que importa es la experiencia, que sepa hacer un buen trabajo. No importa si una persona tiene maestría, doctorado en ingeniería de alimentos, por ejemplo, pero si no tiene experiencia, asegura la experiencia laboral. Hay trabajadores sin especialización, entonces el salario mínimo fija un límite de pago. Fija un límite de pago al respecto. Al existir también, importante este argumento, al existir más poder adquisitivo, va a haber más productividad, lo que incrementará los salarios en corto o largo plazo. Y según ello, la inflación va a ser mínima. No es cierto de que vaya a haber inflación a medida que uno suba el salario mínimo. Hay, pero es mínima. Además, hay poder adquisitivo. Y por lo tanto,
lo que se obtiene con el salario mínimo vuelve de inmediato al mercado. ¿Por qué razón? Con el consumo inmediato de lo básico. El salario mínimo ayuda al desarrollo social y su estabilidad, ya que ayuda a la demanda. Entonces, si subo el salario mínimo, ese dinero que se recibe de inmediato va a entrar nuevamente al mercado y va a ser recuperado por las empresas por la demanda de productos. Porque van a comprar cosas las personas. Y por último aquí tenemos el tema del valor ético. Las personas que están a favor del salario mínimo le dan un valor ético, una moral humana como derecho del trabajador, un derecho de los trabajadores. Asegura que el empresario pague las cotizaciones en seguridad social, salud, seguro de cesantía, pensiones, entre otros. Se asegura ese pago. Pero hay que tener una consideración. La subida del salario mínimo debe ser gradual y no de golpe. No debe subirse de nivel insostenible, porque eso ya no está muy de acuerdo a las personas que están a favor del salario mínimo. Y por último, dos conceptos importantes. El primero es la renta básica universal, y segundo, el salario vital. La renta básica universal es el pago, entre comillas, solo por existir. Una persona existe, le van a pagar. Es parte de la seguridad social, sin importar si trabaja o no. Por lo tanto, es para cubrir a todos, es de carácter universal. Su fin es cubrir necesidades vitales. Ojo, no es un sustituto del salario. La idea es la siguiente: sustituir los bonos, las ayudas sociales del Estado de forma directa. Por lo tanto, recortamos el gasto fiscal y hay menos burocracia. Por lo tanto, el Estado no tiene que gastar tanto gasto fiscal en temas burocráticos. Y lo segundo, el salario vital, que también está en discusión en estos momentos. El pago necesario para que una persona pueda satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, comida, alojamiento y agua. La siguiente es la pregunta: ¿cuál de las dos visiones te parece más convincente? ¿Cuáles son tus razones? ¿Hay que implantar el salario mínimo en los países donde no existe? ¿O se debe terminar con el ingreso mínimo en los países que existe? Muchas gracias por tu atención y que tengas un buen día.